Bienvenidos a todos a este nuevo canal de YouTube, Aullidos de la Quimera, donde voy a hablar principalmente de ocultismo, demonolatría y magia infernal, que es a lo que me dedico. Y en este primer video quisiera empezar platicando un poco sobre la existencia en general de este fenómeno que podemos llamar magia. Y bueno, esto englobando varios tipos de fenómenos paranormales y prácticas esotéricas y pues religión realmente. Desde mi punto de vista, que llevo practicando esta forma de politeísmo por un par de años. Y bueno, en lo personal no dudo de la existencia de todos estos fenómenos, debido a que en mi práctica personal he tenido suficientes evidencias y suficientes ocurrencias como para dudar de todo ello. Sin embargo, no culpo a nadie que no crea en estos fenómenos debido a las dificultades que existen a la hora de buscar evidencias sólidas, a menos que tú seas un practicante, a su vez. Y bueno, en esto revolotea también la tela del juicio sobre este tema, el hecho de que no existan evidencias científicas contundentes sobre la existencia de estos fenómenos. Es un argumento usado muy a menudo para desestimar pues todo el ocultismo y toda la práctica esotérica, e incluso la religión, obviamente. Sin embargo, al menos en las prácticas de ocultismo, llamáseles como hechicería, evocación, contacto espiritual, todo ese tipo de cosas, no existen evidencias científicas, no porque no puedan haber evidencias, sino porque no ha habido estudios serios que intenten poner a prueba estos fenómenos. Y esto tiene muchas razones, principalmente el positivismo científico, que está arraigado en la comunidad científica desde hace varios siglos. Tiene como un cierto pensamiento dogmático sobre todos los fenómenos sobrenaturales y religiones, en las cuales descartan estos fenómenos. Bueno, la mayoría del tiempo los descartan, o le intentan dar una explicación lógica. No digo que esto esté mal, obviamente. En lo personal también tengo un poco de formación científica y por ello pudiese hablar de esta forma, ya que al menos en búsquedas rápidas en internet no vas a encontrar ningún estudio científico, ningún artículo serio sobre la existencia, demostración o negación de estos fenómenos. Por ejemplo, sobre la comunicación espiritual. Me puedes encontrar un par de trabajos que hablen sobre ello, pero bueno, dejan que desear. Y aún así faltaría como que existiera un estudio que tomara prácticas de un grimorio, aunque sea tradicional, las llevara a cabo y, no sé, por ejemplo el Ars Goetia, que en un grupo de científicos en un laboratorio hicieran dicha práctica e intentaran buscar signos de presencias paranormales o de presencias espirituales. No existe tal cosa, no se ha hecho tal cosa. Y sí era muy interesante verlo. Dudo que pase, específicamente con la comunicación espiritual, ya que
al menos un espíritu de Lars Goetia tiene su voluntad y agenda propia, así que habría que preguntarle también. A lo que quiero llegar con esto es que no se haya registrado evidencia científica, al menos que tenga peso estadístico contundente, sobre todos los fenómenos sobrenaturales, no significa que no existan. Y no debería ser un detrimento para nadie para buscar su propia verdad y buscar sus propios resultados y su propia forma de comprobar en carne propia si estos fenómenos son reales o no. Y la mayoría que lo intenta comprobar por sí mismos, para sí mismos, de una forma pues seria, que realmente tenga la curiosidad adecuada, lo va a lograr. Sería difícil que no lo lograra, no es tan difícil encontrar ese tipo de experiencias por uno mismo. Sin embargo, no es tan sencillo y no sería tan sencillo plasmarlo en un diseño experimental. Y es muy fácil desestimar la mayoría de resultados que puedes obtener con magia a través de la ilusión de la casualidad o causalidad y del placebo y el nocebo. De hecho, el placebo y nocebo, la teoría de estas dos cosas, se usa muchísimo, incluso por practicantes, no sé decir con experiencia porque realmente no. Se utiliza por muchos practicantes y no practicantes para intentar explicar los mecanismos por los cuales trabaja la magia, llegando a un punto en que es clásico que digan que una maldición no te va a causar ningún daño a menos que realmente tú creas en la magia, de forma que si eres ateísta y no crees en absolutamente nada sobrenatural y no crees en las maldiciones, te haría inmediatamente inmune al efecto de las maldiciones. Y esto no es verdad. Está lejos de ser verdad. Y es muy gracioso cuando alguien con esa postura pues se jode por el efecto de una maldición. Lo he visto varias veces en círculos personales y no tan personales, como personas con ese escepticismo dogmático, porque llega un punto en que ese escepticismo es irónicamente dogmático, sobre la existencia de la hechicería y la brujería. He visto cómo estas personas se les destruye la vida o de plano terminan muertas por el efecto de una maldición. Y es muy obvio que es el efecto de una maldición porque empiezan a ver cosas, empiezan a perder todo. Bueno, es obvio que fue por eso. Y es gracioso porque hasta el final suelen seguir con ese pensamiento arraigado de que solamente tuvieron mala suerte. La brujería te puede afectar aunque no creas en ella. Es un efecto objetivo sobre tu vida, independientemente de tus creencias. Y bueno, otra cosa que carcome los argumentos y las posibles experiencias que pudiesen comprobar la existencia de la magia es el nivel de las expectativas que tiene la mayoría de personas cuando se le habla de ocultismo y de magia. Y aquí Hollywood por decir, las películas, los medios de comunicación han tenido un papel bastante importante en cimentar esta creencia de que si haces un hechizo mal, vendrán 10,000 demonios a comerse tu alma y te irás en el infierno, ya que a su vez no solamente la visión que presentan los medios de comunicación y el cine,
sobre el ocultismo no es solamente desproporcionada, sino que también está severamente afectada por visiones religiosas. Y por visiones religiosas me refiero al cristianismo. La satanización de la brujería, en el sentido conceptual de la palabra satanización. La satanización de la brujería ha cimentado unas expectativas muy irrealistas para la práctica mágica. Esto es de que como dije, la desproporciona. Y esto provoca en los principiantes, en las personas que quieren intentar magia por sí mismos, primero, que le tengan miedo. Y que tengan miedo de hacer cosas porque piensan que todo se verá al carajo. Y segundo, cuando por X o Y razón intentan hacer eso que piensan que es tan peligroso, que realmente no lo es, cuando obtienen un resultado no tan espectacular como uno esperaría, o como lo han hecho parecer en el cine, se decepcionan profundamente. Y eso sigue minando su propia confianza en estos fenómenos. Esto tiene que ver también mucho con la desinformación que se esparce por todos lados. En la comunidad ocultista, yo diría que el 60% son charlatanes y el otro 30% son personas con patologías mentales. Y el otro 10% probablemente sea información decente. Tal vez estoy siendo muy generoso con los porcentajes. Y eso es debido a, pues, por lo mismo, la falta de estandarización en la práctica ocultista es un problema que permea hasta lo más profundo de la difusión de esta información. Además de que, al menos en mi país, pues la brujería es un buen negocio, así que cualquiera quiere intentar tomar su chance en ello, y aunque no sepa realmente lo que están haciendo, pues van a ganar su buen dinero, es buen negocio. Sin embargo, esto no ayuda mucho a, pues, la creencia de esta práctica. Aún así, hay más que suficientes pruebas que puedes tener desde el inicio de tu práctica, claro, si lo estás haciendo seriamente, que deberías tomarla por lo que son, y desde un punto de vista objetivo. Por ejemplo, bueno, sin contar las sincronías que se ponen muy enfermas después de cierto punto. Uno de los eventos, una de las cosas que dan más que pensar y que te pueden comprobar muy bien sobre la existencia de la magia es, y bueno, esto es específicamente con el trabajo de espíritus, que realmente incluso el trabajo de espíritus más básico te debería dar buenas evidencias. Sin embargo, me refiero a que cuando tú canalizas cierta información de un espíritu, o que cierto espíritu te dice tal cosa, te empieza a enseñar tal cosa porque tú le pediste que te enseñara tal cosa, así que él te lo enseña. Tú lo anotas en tu diario, por ejemplo, y meses después, en tus propias investigaciones, ves el video de YouTube de otro ocultista en otro punto geográfico, y es alguien de quien jamás has oído hablar, ni el de ti, y aún así en su video explica cosas que este propio espíritu con el que tú hablaste te había comentado, y de una forma totalmente específica. Es un evento muy inverosímil que puede contar como sincronía, y sin duda pues debería de darte en qué pensar cuando dos o más personas en diferentes puntos geográficos y de forma independiente han obtenido la misma información, probablemente del mismo espíritu o de espíritus muy similares,
bueno, si eso no es una prueba suficiente como para saber, bueno, para querer indagar más, no sé qué podría hacerlo. Y por ello, pues lo único que se puede, bueno, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, lo más que se le puede aconsejar a alguien que va empezando es que base su práctica alrededor de resultados objetivos y del pragmatismo y del propio empirismo. Esto en un sentido grosso, pero así es. Y sobre todo no dejar que las dudas plaguen mucho tu camino. Van a estar ahí, siempre van a estar ahí, pero trabaja a pesar de ellas. Y en algún momento se van a ir. Y con buenas razones. Y esto ha sido todo por este video, mi primer video. Muchas gracias por ver. Nos seguimos escuchando después en Aullidos de la Quimera.